Bien, hermanos, en el desarrollo de esta serie sobre la santificación nos hemos podido dar cuenta que en la santificación inicial, como llamamos o definitiva, hemos sido libertados del dominio reinante del pecado, donde Dios es el único agente activo. En otras palabras, la santificación inicial, solamente Dios es el agente activo. Y eso es lo que llamamos en teología monergismo. La palabra monergismo viene de la palabra monos, que significa uno, y ergios, cuando se estudia la física, estudia la unidad de trabajo, se llama ergios, que significa trabajo, significa uno trabaja, uno obra. Y en esta obra iniciativa de la santidad es la obra única de Dios. Pero luego, esta santificación inicial o definitiva se convierte en una santificación progresiva. Y en esta última, la santificación progresiva, no solo Dios se encuentra activo, sino que también ahora el creyente entra a participar en ella, pero apoyado obviamente no en sus fuerzas, no en sus sabidurías, sino en el poder de Dios, es decir, en la obra que Él ha efectuado en nosotros. Nosotros obramos porque Dios obra en nosotros y en base a la obra de Dios nosotros hacemos. La semana anterior estuvimos considerando las tres personas de la Trinidad. Como vimos que se encuentran activas en esta santificación progresiva. El Padre como el labrador. Recuerdan, hermanos, que trajimos el texto de Juan 15, cuando el Señor habla de la vid verdadera y nos dice que el Padre es el labrador que limpia su viña constantemente. También hablamos del Espíritu Santo como el agente de nuestra santificación, y el Hijo no solo como nuestro mediador por el cual participamos de todas las bendiciones de Dios, sino que también tenemos al Hijo morando en nosotros, intercediendo y abogando en nuestro lugar por nosotros. Entonces, eso fue lo que vimos la semana pasada. Yo no espero ampliar, hermanos, todo, sino pasar al punto de hoy que nos compete. Entonces, habiendo ya considerado, hermanos, la actuación del Dios Trino en nuestra santificación progresiva, veamos en el día de hoy el creyente como agente de su propia santificación progresiva. Anteriormente miramos a Dios como el agente, hoy vamos a mirar a nosotros, al creyente, como el agente de su propia santificación progresiva. Y ese es el título con que vamos a denominar esta enseñanza de hoy. En la santificación inicial, hermanos, Dios es el único que interviene, pero en la santificación progresiva, el creyente interviene también. Mientras que dependemos constantemente de la actividad sobrenatural de Dios Trino, debemos tener en cuenta que también que la santificación es un proceso que atrae dentro de su ámbito la vida consciente del creyente. El creyente es consciente de la obra que está llevando a cabo Dios, pero a la vez él es consciente de la responsabilidad que tiene de santificarse en apoyo a lo que Dios está haciendo. O sea que los creyentes no son pasivos ni tampoco inactivos en el proceso de la santificación. Y antes de que vayamos, hermanos, al fundamento escritural de esta verdad, debemos considerar dos extremos concernientes a este asunto. Recuerden, hermanos, que el hombre en su estado natural, en su estado caído, siempre tiende a desbalancearse, a presentar un desequilibrio en cuanto a las verdades de Dios. Usted puede ver por eso la realidad nuestra, que anteriormente los niños en su reprensión eran maltratados, pero ahora pasamos a que ni siquiera se les reprende. Entonces siempre pasamos a un extremo al otro. Por ejemplo, una tendencia de las generaciones pasadas era el machismo, de cómo los hombres pasaban por encima de la mujer, pero ahora vamos al otro lado del péndulo y ahora es el feminismo, ¿no? Entonces siempre el hombre está entre un extremo al otro, y esto pasa también en la doctrina de la santificación, no es la excepción. Vamos a mirar los dos asuntos en los que podemos caer en este asunto de la santificación progresiva. Lo primero es cuidarnos, hermanos, del quietismo, y eso lo voy a colocar entre comillas, el quietismo, es decir, en sobreenfatizar en la actuación divina, en la santificación progresiva, de manera que minimicemos o hasta anulemos la actuación del creyente.
Como entonces, lo primero que vamos a hacer es cuidarnos del quietismo, es decir, de sobreenfatizar en la actuación divina de la santificación progresiva, de manera que minimicemos o hasta anulemos la actuación del creyente. Es esas personas, hermanos, que creen que solamente Dios hará todo lo que yo necesite y yo no tengo que mover ningún dedo. Hermanos, cuidado con esta postura. Quienes piensan de esta manera asumen que por cuanto es Dios quien santifica al creyente, lo único que el creyente debe hacer es esperar en quietud y que Dios obre en él. De hecho, no es solamente orar. Ustedes conocen a personas que dicen ser cristianas y solamente se dedican a orar por la santificación, pero no se exponen a los medios de gracia para ser santificados, no buscan la santidad, y eso nunca va a ocurrir, porque este tema de la santificación es sinérgica, y esa palabra sinérgica significa que los dos trabajan en armonía, tanto Dios como el hombre es responsable de su santificación. Y creo que la frase que distinguen a estos quietistas son las siguientes. Aquí apunté algunas, no voy a dar el nombre, pero una de ellas es: la perfección, dicen ellos, consiste en una continua renuncia de nuestra voluntad para que Dios haga en nosotros y por nosotros lo que quiera, sin que le resistamos ni le contradigamos en nada. Esta frase asume, hermanos, que la santificación simplemente lo que debemos hacer es esperar que Dios obre, pero nosotros no hacemos nada. Otra frase es la siguiente: no hay nada que hacer, no hay que hacer nada, sino dejar obrar a Dios en nosotros. Y esto, hermanos, algunos falsos maestros de hoy en día, usted ve que no preparan un sermón, no se dedican a estudiar la palabra para predicar, sino que dicen: el Espíritu Santo me lo va a dar todo. Eso es quietismo, y eso es una herejía, eso es un extremo, porque nosotros, si bien debemos tener en cuenta, al menos el predicador debe depender de la gracia y del poder de Dios, pero él debe estudiar para poder dar un mensaje fiel a las Escrituras. Es, por ejemplo, hay muchas cosas que Dios utiliza medios, pero siempre amparado nosotros en el poder y la gracia de Dios. Otra frase que utilizan estas personas, dice: el alma que se entrega a Dios sin reservas no tiene más que una sola cosa que hacer: dejarle obrar. Dicen ellos, esperemos que Dios obre. Y el texto que usan esas personas, hermanos, yo creo que mal interpretado es Gálatas 2:20. Recuerden que lo habíamos citado anteriormente, pero ellos dicen, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Pero ellos asumen que ese ya no vivo yo es que yo no tengo nada que hacer. Todo lo va a hacer Dios en mi lugar y yo no tengo que hacer, solo esperar a que Dios obre. Ustedes, por ejemplo, han escuchado a estas personas que quieren tener un toque del Espíritu Santo y simplemente: estoy esperando aquí, Señor, a que tú me toques. Y sucederá que en un momento a otro seré santo como nunca lo habría sido. Muchas personas tienen ese concepto. Aunque más, hermanos, más adelante veremos que ese pasaje no está enseñando nada de que la intervención del creyente en su santificación progresiva ha sido anulada. Lo que sí vamos a decir es que este quietismo es peligroso en varios sentidos, como ver a este tipo de personas actuando en la vida cotidiana simplemente apartados de la lógica y del sentido común. Por ejemplo, si estas personas necesitan un trabajo, se aferran a la promesa de que Dios es quien provee y en consecuencia se sentarán tranquilos a esperar que Dios cumpla su promesa. Por ejemplo, ellos dicen: bueno, Dios dice que Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria, por lo tanto yo voy a esperar que Dios me supla, pero yo no voy a trabajar. Pero se les olvida, por otro lado, que la Biblia también dice que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Hay un equilibrio en la Biblia. Dios utiliza medios lícitos para obtener la bendición. Si queremos, hermanos, obtener la bendición, debemos trabajar porque es el medio que Dios ha establecido. Ahora, el versículo que yo les cité dice: el que no quiera trabajar, porque hay personas, el problema es que quieren, no tienen trabajo, eso es distinto. Pero estamos hablando que el que no quiera trabajar, que no coma. Y lo que estamos diciendo, más bien refutando, es que nadie, si no trabaja, no va a obtener la bendición de Dios.
En cierto sentido, hermanos, es Dios quien suple las necesidades, pero también es cierto que Dios no actuará aparte de la responsabilidad que Él ha puesto sobre cada uno de nosotros. Esto es lo que enseña Pablo en 2 de Tesalonicenses 3:10, que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Entonces, es cierto que Dios suple nuestras necesidades, pero no lo hace aparte de nuestras propias capacidades y sabiduría. Entonces, esto aplica también en el ministerio, como decía ahora, porque algunos no estudian profundamente el texto de predicar. Ahora, ¿en qué se basan ellos para no estudiar antes de predicar? La letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Sí han escuchado esa frase? O sea, es un versículo bíblico, pero ¿cómo lo sacan de contexto y dicen, mira, yo no necesito estudiar, el Espíritu Santo me lo va a decir todo? Yo allá cuando me pare en el púlpito, todo va a salir y va a fluir instantáneamente. Estas personas se basan en esto, hermanos, pero la Biblia nos llama a escudriñar las Escrituras, a escudriñarlas. Le dice Pablo a Timoteo, ocúpate ¿de qué? De la lectura. Y él también le dice en 2 Timoteo 2, 24 al 26, que él debe usar la palabra de Dios ¿con qué? Con precisión. Debe esforzarse para poder así enseñar a los que reciben esta enseñanza. Cuídate de las doctrinas que predicas, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te escuchan. Entonces hay un esfuerzo y no podemos dejar todo al Espíritu Santo, pero usted ha escuchado esto. Yo recuerdo una vez un hijo de un pastor de este contexto religiosos. Ese pastor nunca estudiaba para hacer sus prédicas. Un día el niño llegó de la escuela, llegó muy triste, llegó con la evaluación y se sacó 1. Y el padre, que era pastor de una iglesia carismática, lo regañó, que cómo se le había atrevido a sacar semejante nota. Dijo, papi, es que yo lo que pasa fue que yo le pedí al Espíritu, yo no estudié, yo le pedí al Espíritu Santo que me ayudara. Lo que haces tú también, tú no preparas la predicación. Y hice lo mismo, el problema es que el Espíritu Santo no me escuchó seguro y por eso perdí la evaluación. Ahora, ¿tenía alguna forma de refutar lo que había hecho? Eso le pasa a muchas personas, hermano. O sea, van a un extremo al otro. Y hermanos, eso es un peligro. Y así es en la santificación. El quietismo es muy peligroso porque sobreenfatiza la obra de Dios y anula el actuar del creyente. Pero en segundo lugar, debemos cuidarnos del pietismo. Una cosa es el pietismo y otra pasamos al pietismo. Usted ha escuchado de los pietistas, ¿no? Es decir, de aquellos que sobreenfatizan en la obra del creyente y anulan la actuación de Dios. Ese es el otro extremo. Los pietistas nos dicen, espera y no hagas nada. Los pietistas dicen, tú debes hacerlo todo. Si tú no trabajas en tu santificación, nada va a pasar. Los pietistas son expertos en hacer una lista de reglas que regula la vida del cristiano, las cuales son hechas sin ninguna dependencia de Dios. Por tal razón, hermanos, esas personas es como el que prepara la prédica, pero no ora para pedirle ayuda a Dios. Hermanos, hay que estudiar, pero hay que hacerlo ¿en qué? En oración, en dependencia de Dios. Por tal razón son presas del legalismo. Y aquí sucede lo contrario al predicador del ejemplo anterior. Este razona que lo único que necesita es tener un profundo entendimiento de la hermenéutica, de la homilética y exégesis y aplicar las reglas y hermenéutica y todo va a salir bien. Pero que no depende de la ayuda de Dios. Dice el Señor, apartados de mí, nada podéis hacer. Porque no dependemos, hermanos, para hacer las cosas de Dios en nuestra sabiduría y esfuerzo, aunque debemos esforzarnos y hacerlo, pero hermanos, debemos depender de la gracia de Dios. Una persona puede saber todo esto, pero sin el poder del Espíritu Santo será completamente ineficaz. Ahora, para no caer en ninguno de esos extremos, hermanos, debemos buscar un equilibrio, ¿cierto? Ni ser quietistas, ni ser pietistas, que es la enseñanza. Ahora la pregunta es, ¿cuál entonces es la enseñanza de la Escritura que nos mantiene en un balance? Bueno, esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, la enseñanza bíblica. Vamos a ver cuál es la enseñanza bíblica. Bueno, los creyentes no son pasivos ni tampoco inactivos en el proceso. Nada muestra, o sea, nada mejor que el versículo que Pablo
nos señala en Filipenses 4:13, donde él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo tan corto, pero que incluye ese balance. ¿Qué dice él? El apóstol hace su exhortación y encontramos ambos agentes. Dios por un lado obrando y Pablo en ese lado también obrando. Encontramos ambos agentes magistralmente relacionados en este texto y ningún texto establece de manera más concisa y más clara la relación entre la obra de Dios y nuestra obra que este texto. Pablo dice, como todo verdadero creyente puede decir que él todo lo puede. Él todo lo puede. Ahora, ¿a qué se refiere? Se refiere a todo lo que Dios demanda como creyentes. Hay unas demandas que Dios exige para caminar como cristiano, es decir, que puede hacer cualquier cosa que glorifique a Dios, puede reaccionar de manera apropiada, como es su responsabilidad, sin importar las circunstancias alrededor. Hermanos, las circunstancias no son excusas para nosotros cumplir nuestra responsabilidad como creyentes que somos. Por ejemplo, criar a nuestros hijos de la amonestación del Señor es una responsabilidad que como padres cristianos tenemos sobre nuestros hombros y nosotros debemos llevarla a cabo y sabemos que tenemos que hacerla. Pero todo esto lo puedo hacer ¿en quién? En Cristo, dice Pablo, que lo fortalece. Todo lo puedo, sí, y lo debo hacer, pero en Cristo. Mi responsabilidad por un lado, mi dependencia de Dios por otro. Dios obrando, yo obrando. Hermanos, todas nuestras responsabilidades, toda reacción correcta como creyentes, las podemos llevar a cabo en medio de cualquier situación, solo en el poder de Cristo que nos fortalece. Y hermanos, si les pregunto, Pablo está escribiendo ese texto en el contexto de la cárcel. Pablo está pasando por circunstancias adversas y situaciones, y cómo él como creyente, como cristiano, puede reaccionar frente a las circunstancias de la vida de una manera apropiada. Haciendo lo que Dios demanda, lo puede hacer porque es cristiano, pero amparado en el poder de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él dice, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Por todo estoy enseñado, y él puede hacer todo eso solamente en dependencia de Dios, pero él es responsable de hacer estas cosas. Así que, hermanos, todas nuestras responsabilidades, toda reacción correcta como creyentes, las podemos llevar a cabo en medio de cualquier circunstancia, por difícil que ésta sea, solamente porque Dios nos ayuda en su gracia, en su poder. El mismo Señor Jesucristo en una ocasión dijo, apartados de mí, nada podéis hacer, y esto lo dijo en el contexto de la parábola de la vid verdadera. Ustedes no pueden llevar mucho fruto si no están unidos a la vid. Y solamente pueden crecer en fruto, pueden multiplicarse dependiendo de él, pero ustedes tienen que hacer. Entonces vemos aquí la actuación consciente y responsable de Pablo en conexión con la agencia eficaz de nuestro Señor. Y yo veo, hermanos, no solamente veo esas circunstancias de la cárcel de Pablo, sino veo situaciones en que él debe predicar el evangelio. Dice que todo lo soporto por amor a ¿quién? A los escogidos, y tenía que soportar, y era su responsabilidad predicar el evangelio, el mensaje de Dios a los perdidos, pero aún así las circunstancias no le impedían, porque él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso deberíamos decir, hermanos, ¿tenemos alguna excusa para nosotros como creyentes cumplir nuestra responsabilidad? No, porque tenemos al Señor que nos ampara en su poder para llevarlo a cabo. Colosenses 1, 28 y 29. Pablo aquí nos presenta, hermanos, la meta de su ministerio pastoral. Hay un objetivo, un propósito donde él quiere llegar a su ministerio como apóstol, pero él está hablando como pastor. ¿Cuál es su meta? Dice él en Colosenses 1, 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Note que él dice, a fin, la meta es presentar a todo hombre perfecto, o sea, que ellos sean salvos, pero también sean santificados y lleguen a la perfección. Y veis el versículo 29. Ahora, la pregunta es, ¿será que Pablo solamente se queda quieto, deseando que esa meta se cumpla? No, él dice, para la cual también trabajo luchando
Pero ¿según qué? No, él trabaja, es su responsabilidad anunciar el evangelio y para eso él trabaja para que esto ocurra, para que se llegue a obtener esa meta. Pero él dice luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí, es decir, con la ayuda de Dios. Él está responsablemente haciendo lo que le corresponde, pero amparado en el poder de Dios. Pablo, para alcanzar la meta de su ministerio, trabaja duramente, pero conforme al poder de Cristo en él, el cual actúa poderosamente en él. Pablo trabaja duramente, pero no solo se queda allí, sino que trabaja amparado en el poder de Cristo, sin la cual sería imposible. Hermanos, todas las responsabilidades que tenemos las debemos llevar a cabo. ¿Quieren ser santos? Busquen la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Deben buscar la santidad. Por eso el título de esta serie es En busca de la santidad. Somos responsables, pero a la vez, hermanos, que buscamos la santidad, nos amparamos en Dios para poder llevar a cabo esa tarea. Entonces tenemos por un lado, responsablemente, Pablo trabaja arduamente en su ministerio pastoral, y por otro lado tenemos el poder de Cristo, sin el cual Pablo no podría hacer absolutamente nada. Ahora vamos al texto de Gálatas 2:20, que era el texto que los quietistas no entienden muy bien. Gálatas 2:20. Aquí está Pablo presentando su esfuerzo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí, hermanos, presenta que el ministerio cristiano requiere un arduo esfuerzo en la presencia de Dios. Este texto se halla en el contexto de la doctrina de la justificación, pero aún así el texto muestra que el creyente es un agente activo en la santificación progresiva. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, se refiere al viejo hombre que él era. Ese viejo hombre que yo era ya no vive. Fue crucificado con Cristo. Y desde luego esto no significa que Cristo sustituyó a Pablo, la personalidad de Pablo. Es decir, bueno, ya no soy yo, sino que es Cristo. No. Lo que está diciendo, lo que Pablo dice es, y lo que ahora vivo yo, note que el yo no ha sido anulado. Lo que ahora yo vivo yo, en la carne lo vivo yo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, el viejo hombre de Pablo ya no vive, sino que ahora vive el nuevo Pablo, y ese nuevo Pablo vive en dependencia ¿de quién? De Cristo, el cual el viejo no vivía en dependencia de Cristo. Y ese nuevo Pablo vive su vida en el poder del Hijo de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Hay un viejo yo y hay un nuevo yo. El viejo yo ya no vive. El nuevo yo vive, pero ese nuevo yo vive en dependencia no del poder de nuestro esfuerzo y sabiduría, sino en el poder y la sabiduría de Cristo. Así que la personalidad de Pablo no ha sido anulada, más bien él dice, el nuevo Pablo vive su vida de fe en el poder del Hijo de Dios. Y hermanos, ¿y qué cristiano, aunque sepa sus responsabilidades, él sabe que nada podrá hacer a menos que dependa de la gracia, del poder de Dios? Por ejemplo, nosotros hay algo que es claro, hermanos, y estamos hablando que la santificación es hacernos cada vez más como el modelo del varón perfecto, de ese Cristo. Y a los maridos, a los esposos, nos dice que nosotros debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Ahora, yo sé que eso es lo que me toca. Sé que como cristiano ese es mi deber, amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, y yo veo ese estándar demasiado alto. Y obviamente ninguno de este lado de la eternidad va a lograr llegar a esa medida. Pero estamos luchando por alcanzar esa medida y la alcanzaremos en la gloria. Pero ahora bien, entendiendo esto, yo sé que yo podría llevar a cabo esto a menos que yo dependa de Dios. Yo no podría amar a mi esposa ni podría hacerlo a menos que yo dependa y me apoye en el poder de Dios.
Por tal razón no debe parecernos extraños como en la Biblia en innumerables ocasiones hallamos una serie de ordenanzas dirigidas a los creyentes como agentes activos de su santificación, hermanos. Eso es lo que decíamos, solamente los creyentes pueden vivir vidas santas, porque solamente ellos pueden responder a esas demandas por el poder de Dios que actúa en ellos, cosa que no opera en el inconverso. Un inconverso jamás podrá, ni en la más mínima medida, amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, jamás. Ni podrá educar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Por qué? Porque Él es un impío y aunque Él intente hacer estas cosas, no lo podrá porque apartados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Si el Señor no mora en el corazón de ellos, no pueden hacer nada. Romanos 8:13 dice así, y eso es lo que dice, habla de los que se apoyan en su carne para hacer las cosas que Dios demanda. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ustedes hacen las cosas que yo les demande conforme a su carne, ustedes van a morir. Mas si por el Espíritu hacéis vosotros, hacéis vosotros los creyentes morir las obras de la carne, viviréis. ¿En qué? En el poder del Espíritu Santo, no en nuestro poder, no en nuestra sabiduría. Si ustedes están tratando de hacer las cosas de Dios en sus fuerzas y en su sabiduría, van a morir. Es en el poder de Dios. Colosenses 3:5, mire otra orden, es una ordenanza, hermanos, que se nos demanda a nosotros, y en la santificación que se nos ordena, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Todo lo que tiene olor a este mundo en nosotros debe ser mortificado. Dice, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, debemos darle muerte. Esa es la orden para nosotros, pero no podremos llevar a cabo la mortificación de estas inclinaciones carnales a menos que dependamos del poder de Dios que mora en nosotros. Segunda de Corintios 7:1 dice Pablo, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros? Limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, pero note por otro lado, la responsabilidad perfeccionando la santidad, ¿en qué? ¿En nuestras fuerzas? En el temor de Dios, en el temor de Dios. Y hermanos, ¿qué produce el temor de Dios? Sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La capacidad de poner por obra el consejo de Dios. ¿Y cómo podemos poner el consejo de Dios en obediencia? Dependiendo de su poder y su gracia. Aquí en estos textos se nos habla del esfuerzo en el cual el creyente es responsable. Por eso les digo una vez más, hermanos, si una persona no es creyente, no puede vivir como creyente. Porque el que le da la gracia y el poder para hacerlo es el Dios que lo transformó en un creyente. Primera de Corintios 9:26. Dice Pablo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo. Dice, yo peleo. Se ve que él habla de su responsabilidad, peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo venga mismo a ser eliminado. O sea, Pablo dice, mira, yo soy el que lucha. Hay una lucha que librar con el pecado, con la carne que mora en nosotros, pero la responsabilidad es nuestra. Pero Dios es el que nos ayuda. Tú que profesas ser cristiano, te pregunto en esta mañana, usted dice ser cristiano, ¿no? Ahora le pregunto, ¿estás luchando contra los deseos de la carne o te complaces en ellos? Porque una cosa es luchar y lidiar contra ellos y otra cosa es complacernos con ellos y vivir en ellos. Usted puede decir, bueno, esto no me incomoda, pero el cristiano le incomoda y por su incomodidad lucha contra ello. Te pregunto a ti que dices ser cristiano, ¿tienes problemas con tus muchas palabras? La Biblia dice que en las muchas palabras no falta pecado. Pero ¿tienes dominio propio sobre lo que hablas? ¿Sabes hablar? ¿Eres prudente cuando tienes que hablar? ¿Piensas que lo que digas puede traer consecuencias y puede denigrar o traer tal vez
heridas a una persona por tus palabras porque no eres prudente? ¿Tienes problemas con la ira pecaminosa? ¿Tienes problemas con la gula? Hay personas que piensan que comer mucho no es pecado, hermano. Es tan pecador el borracho como el que come por demás. No digas que yo soy de buen apetito, hermano. Hay cosas que tenemos que medir, hermano. Uno comer más de la cuenta, eso se llama gula. Y dice el Señor en 1 Corintios 9 que ninguno de estos heredará el reino de los cielos. Así como el borracho, como el que come más de lo demás, también es pecador. Por eso, hermanos, nunca vamos a aceptar esa palabra que dice, nosotros no tomamos, pero sí comemos. Como si, no es pecado borracharnos, pero sí es pecado comer mucho. No, hermanos. Hermanos, cuidado con el mucho comer. Y algunos hermanos, ¿tienes problemas con la laxivia? Porque es tu responsabilidad, hermano, como cristiano, tener dominio propio sobre tus deseos, sobre estas cosas carnales. No es sentarnos a esperar que Dios lo haga por nosotros. Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Lo que pasa es que ese pecado que está en tu corazón, que todavía mora en el corazón del creyente, debes darle muerte. Y una de las formas es que no debemos alimentar esos deseos viendo lo que no tenemos que ver y haciendo lo que no tenemos que hacer. ¿Qué dice la Biblia? Dice que el inteligente huye ¿de qué? De la tentación. Eso es una manera de mortificar el pecado, huir de la tentación. Porque el que se cree estar firme, mire que no caiga. Tú eres el que debe luchar contra tus inclinaciones pecaminosas de tu corazón, pero del ego amparado en el poder de Dios en la oración. Pero usted no, hermano, no sea de esos que, como decía ahora, no diga que usted está firme y usted esas cosas no le van a hacer ningún daño. Cuidado, hermanos, cuidado. Que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y simplemente si has sido tentado en alguna cosa y la minimizas, es porque tú eres débil, aunque tú no lo creas en esas cosas. Pero no debemos perder de vista, hermanos, que la santificación no es solo mortificar el pecado, sino también que es ir conformándonos a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo. Esta también es nuestra responsabilidad de desarrollar esas virtudes. Cada vez más nos van haciendo más semejantes al Señor Jesús. Segunda de Pedro 5, 1 y 7. Segunda de Pedro 5, 1 al 7. Note lo que dice Pedro. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. Y esa palabra virtud es coraje. Coraje. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, ¿qué? Amor. Así vamos conformándonos conforme a estas virtudes a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo. Todo esto es responsabilidad ¿de quién? De Dios, no de nosotros. Pedro dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir. Todo verdadero creyente debe estar ocupado en esa labor, mortificando el pecado y mirando que su vida cada vez se está conformando más como Cristo. Por eso, hermanos, siempre les hago esa pregunta. Cuando ustedes van a hacer algo, deberían preguntarse, ¿esto lo haría Cristo, sí o no? Y usted no va a hacer lo que le parece que haría Cristo, sino lo que la palabra dice, ¿qué haría Cristo en este momento? ¿Y qué dejaría de hacer? Filipenses 1:6. Por eso dice que la obra que comenzó, estando persuadido, dice Pablo en eso, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es santificación inicial. Pero ahora dice, hermanos, por tanto, dice en los versículos, él dice esto, Dios es el que produce en nosotros, dice, el que comenzó en la buena obra, en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Dice Dios, ahí está lo que Dios como agente. Pero en el capítulo 2, vayan al capítulo 2, versículo 12 al 13 dice, pero ahora le dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ya le está hablando a personas que ya han sido santificados inicialmente, dice, por tanto, amados míos, como ustedes ya han sido santificados,
y habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice? Ocupaos en vuestra santificación con temor y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero noten que Pablo no dice ocupaos de vuestra salvación, sino ocupaos en vuestra salvación, no de vuestra salvación, sino en vuestra salvación. Pablo está asumiendo que está hablando con personas que son verdaderamente salvas. Y ese en significa que ya son salvas, por eso se esfuerzan. No se esfuerzan para ser salvos, sino que se esfuerzan porque ya son salvos, ya están en salvación, y eso obviamente es la santificación. Y que ahora, siendo salvos, buscan la santidad, pero que ahora deben ocuparse en su salvación final. Ahora, nosotros sabemos que nosotros hemos sido salvados, estamos siendo salvados y vamos a ser salvados. Hemos sido salvados en primer lugar del dominio reinante del pecado, que es santificación inicial. Estamos siendo salvados del pecado. La pregunta es, ¿de qué somos salvados nosotros? Mateo 1:21. Cristo vino para morir por los pecados de su pueblo. Cristo vino a salvarnos del pecado. Entonces, ¿ya fuimos salvados en qué sentido? Ya nosotros no estamos bajo el dominio reinante del pecado. Ya fuimos salvos. ¿Estamos siendo salvados? Sí, porque estamos siendo salvados del pecado que todavía, aunque no reina, mora en nosotros. Y vamos a ser salvados ¿en qué sentido? En que el pecado será totalmente destruido de nuestro ser. O sea que ya no habrá ni pecado reinante ni pecado que mora, sino absolutamente será totalmente erradicado el pecado. Entonces seremos salvos, y eso se llama salvación escatológica. La salvación a la que Pablo hace referencia aquí no es la salvación que ya se posee, sino a la salvación que vamos a obtener, la salvación final, la salvación escatológica. Así que cuando leemos la Biblia, salvación no siempre hace referencia al momento en que fuimos salvados por Cristo, porque también la Biblia habla de salvación como aquel momento donde nuestra salvación inicial va a manifestarse en plenitud cuando lleguemos al cielo, o sea, la salvación final. Voy a mostrarles unos textos donde habla de esta salvación final. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5, 8 y 9. 1 Tesalonicenses 5, 8 y 9. Pablo advierte a los hermanos de Tesalónica con las siguientes palabras. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y note esto, y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí pone la salvación como algo que se espera, no algo que ya tenemos, sino algo que esperamos. Bueno, pero ¿acaso Pablo ya no ha dicho que ya somos salvos? Sí. Entonces, ¿qué es la salvación que se espera? La salvación final. La salvación cuando ya seremos librados totalmente del pecado. Cuando ya el pecado es totalmente erradicado de nuestras vidas. Y en 1 de Pedro 1, 5 y 9, el apóstol habla aquí de la espera de los creyentes mientras libran la lucha contra el pecado remanente. Diciendo, note que él dice, librando la lucha contra el pecado remanente, tienen la esperanza de que un día ese pecado va a ser totalmente, ¿qué? Destruido. Dice en el versículo 5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada ¿en cuándo? En el tiempo postero, o sea, cuando Cristo venga. Seremos salvos, pero ya somos y estamos siendo. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice que la meta de nuestra fe es alcanzar la salvación. ¿Y luego ya no somos salvos? Sí, pero estamos alcanzando la salvación final cuando ya entraremos al cielo con cuerpos gloriosos. Aquí la palabra salvación significa una liberación final y completa del pecado y un disfrute total de la gloria eterna. Entonces, ese era lo que decía 1 de Pedro 1, 5 y 9. Así que la salvación significa una liberación final y completa del pecado y el disfrute total en la gloria eterna. Ahora, la santificación progresiva, a eso es que apuntamos. Por eso, trabajamos con Dios
Dios nos ampara en su poder y llegamos y queremos alcanzar la salvación, que es la salvación final y es la misma glorificación que llamamos. De manera que lo que Pablo nos dice en Filipenses 2:12-13 es que en ese camino de salvación, dice, ocupados de vuestra salvación. ¿De cuál salvación? No de la que ya tenemos, sino de la que vamos a tener. O sea, para tratar de que trabajen para que la alcancen. Ocupados de vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. En ese sentido de santificación, hermanos, y existen aquí 3 ideas que debemos notar cuidadosamente. Primero, en ese texto de Filipenses 2:12-13, primero, que la obra de Dios y la obra del creyente son coextensivas. O sea, esa palabra coextensiva significa que comparten la misma extensión. El obrar de Dios y nuestro obrar son coexistentes. En otras palabras, la obra de Dios en nosotros no se detiene porque nosotros obremos. Pero tampoco nuestro obrar se detiene cuando Dios obra. Uno no anula lo otro. Nuestra obra y la obra de Dios se hallan aquí actuando en armonía, en consonancia. Nuestra obra y la de Dios se hallan aquí actuando en esa armonía. Por eso dice Pablo, ocupados de vuestra salvación con temor y con temblor. Pues, hagan esto, eso es lo que ustedes deben de hacer, pero sepan que es Dios que produce en ustedes el querer como el hacer. Ahí están trabajando ¿quién? Los dos, de una manera armoniosa. Uno no anula lo otro. Pero en segundo lugar, ya viendo esto, es la obra de Dios la que mueve el obrar del creyente. Es decir, el creyente se mueve su obrar en la obra de Dios en él. ¿Se acuerdan? Nosotros escogimos a Dios. Bueno, nosotros amamos a Dios. Vamos a poner ese ejemplo. Si nosotros le amamos y Él nos ama. Pero nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros escogimos a Dios porque Él nos eligió primero a nosotros. No me escogiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Así que hay una armonía, hermanos, pero aquí en la santificación es lo mismo. Dice Él, ocupados con de vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que nos mueve a obrar, pone el deseo y pone la capacidad en nosotros. Ahora, eso debe ser de gran motivo y ánimo en nuestra lucha contra el pecado, hermanos. El obrar como agentes activos de nuestra santificación lo hacemos apoyados en la obra de Dios que está haciendo en nosotros de forma continua. Y la relación de estas cosas es estrictamente, digamos, en cooperación. Como si Dios hiciese su parte y nosotros hiciéramos la nuestra, que la conjunción o coordinación de ambas produjesen el resultado deseado. Y más bien, hermanos, es que Dios, pero lo cierto no es que los dos van a la vez y terminan con el resultado deseado, sino eso. Más bien es que Dios obra en nosotros y nosotros también obramos. Pero la relación consiste en esto. Debido a que Dios obra, nosotros obramos. ¿Por qué nosotros queremos hacer esto? Porque Dios puso en nosotros el querer. Por ejemplo, hay un principio bíblico que dice, Dios nos bendice con algo que Él va a poner el deseo por eso que nos va a bendecir. Por ejemplo, Él quiere que nosotros seamos santos. ¿Qué va a poner en nosotros? El deseo de que seamos santos. Va a poner ese deseo. Pero siempre empieza Él poniendo eso para que nosotros obremos. Pero primero Él obra para nosotros obrar en reacción a lo que Dios nos dice. Pero la relación consiste en eso. Así que toda obra realizada por nosotros y que nace de nuestra salvación es el resultado de Dios obrando en nosotros. No se trata del querer que excluye el hacer, ni viceversa, sino tanto el querer como el hacer. Dios produce una cosa como la otra. Y esta obra de Dios tiene como meta final capacitarnos para querer y hacer lo que a Él le agrada. Aquí tenemos no solo una explicación de toda la actividad aceptable que realicemos, sino también el incentivo para querer y hacer, hermanos. Todo verdadero creyente quiere y puede hacer lo que Dios demanda. Por eso, hermanos, no podemos hablar de una persona que es cristiana cuando ni quiere ni puede hacer lo que Dios demanda. Hermano, empieza por querer. Si quiere, obviamente no va a poder tampoco.
Tercero, en nuestra ocupación, en nuestra salvación, la que demuestra que Dios es esta, digamos, esa ocupación en nuestra salvación demuestra que Dios está activamente involucrado en nuestra santificación y en nuestra salvación. Hermanos, una persona que no desee las cosas de Dios, que no se exponga a los medios de gracia, que no lo quiera, simplemente no está aquí porque no quiere, esa persona está manifestando que la santificación ni la salvación ha operado de Dios en su corazón. Porque esto es evidente. Si usted dice salvo, entonces usted debe tener el querer como el hacer lo que Dios pide de usted. Y si no está ese querer, usted no es creyente. Noten una vez más, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Y sepan que si ustedes se ocupan de vuestra salvación es porque Dios es el que en vosotros está obrando en vosotros, produciendo así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y la pregunta es, ¿por qué no tienes el querer ni el hacer? Porque el Espíritu Santo, la obra de Dios no está operando en tu corazón, y eso quiere decir que no eres creyente. Hermanos, cuando el creyente se ocupa de su santificación, está demostrando que Dios ciertamente está obrando en su corazón. Pero si una persona dice ser creyente y no hace nada para su santificación, no está mortificando los deseos de la carne por obedecer a Dios, no está luchando contra el pecado, ni está esforzándose por ser semejante a Cristo, esta persona se está engañando si piensa que Dios está obrando en él. Porque Pablo dice que el verdadero creyente es en quien Dios está obrando y se ocupa de su salvación. ¿Sabe con qué? Con temor y con temblor. Con temor. Ese hombre teme, esa mujer teme y tiembla. Y teme porque está ante un Dios grande y majestuoso. No ve a Dios, a un Dios pequeño, sino a un Dios grande, pero igualmente ve su pecado terrible. Por eso desea mortificar. Un cristiano aborrece su pecado y ama al Dios Santo. Porque Pablo dice que el verdadero creyente, en quien Dios está obrando, se ocupa de su salvación con temor y con temblor. John Murray dice al respecto esto, y esto es lo bueno, que hermanos, que muchas personas piensan que como están viviendo su vida cristiana así de liviano, piensan que el cielo es para ellos, pero se están equivocando. Murray dice, lo que el apóstol está apremiando es la necesidad de obrar en nuestra propia salvación. Y el aliento que él da, o sea, que él da Dios, es la certidumbre de que es Dios mismo quien obra en nosotros. Cuanto más persistente obremos nuestra salvación, tanto más persuadido llegaremos a estar de que la toda gracia de Dios está trabajando en nuestras vidas. Pero si usted no ve ni un deseo por las cosas de Dios, si al contrario usted ve una apatía, indiferencia a las cosas de Dios, preocúpese porque quizás su corazón está muerto y espiritualmente estás muerto en tus delitos y pecados. Una persona que no se ocupa en su salvación y en su santificación es una clara demostración de que Dios no está obrando en ella. Dios no anula nuestra personalidad, sino que más bien la motiva a que el creyente cumpla con su deber. Es una motivación. La irresponsabilidad, la inactividad en la santificación de alguien que dice ser cristiano puede ser una prueba clara de que Dios no está obrando en esa persona y más bien va directo al infierno. Muchas personas dentro de las iglesias están así. Viven profesando ser creyentes, pero no viven como un creyente porque no hay deseo de serlo y no hay la capacidad para vivirlo. Un puritano del pasado dijo lo siguiente: el estado del hombre no es nada y su fe es precaria si su esperanza de gloria no purifica el corazón y su vida. Si ese corazón no se expone a los medios de gracia, no se esfuerza por las cosas de Dios, esa persona simplemente está demostrándose o está engañándose a sí mismo, creyéndose lo que nunca ha sido y lo que no es. Concluimos, hermanos. Y aquí entonces, hermanos, brevemente los agentes que operan en nuestra santificación progresiva. Así que por un lado tenemos al Dios Trino, todo comienza con Dios, y por otro lado hallamos en la palabra de Dios que el creyente es un agente activo de su propia santificación progresiva. Hermano, te pregunto una vez más, ¿está usted consciente
de mortificar lo terrenal que aún mora en su propia vida. ¿Usted es consciente de esto? ¿Usted está llevando realmente a muerte todas aquellas cosas que desagradan a Dios? ¿Está usted luchando contra los deseos de la carne, con la gula, con la murmuración, con las muchas palabras, con la pereza, con la ira pecaminosa? ¿Usted está luchando con eso? Porque todo verdadero cristiano está activamente luchando contra todo lo terrenal que hay en él, porque es una responsabilidad que Dios ha puesto sobre él diariamente. Y todo cristiano desea agradar a Dios. Que ese sea el caso de nosotros, hermanos. Ahora yo quiero terminar con unas palabras de John Bunyan, que aparece en una de las partes más preciosas del Peregrino, quizá al final, y en ella nos describe el fin de uno de los peregrinos que buscaba la santificación mientras estaba en esta vida. Dice este hombre, es hablando de valiente por la verdad, que es el personaje al que escribe Bunyan en su obra magistral El progreso del peregrino. Él dice: después de esto se llegó a saber que valiente por la verdad, el personaje, había recibido la notificación de su partida. Como prueba de esta notificación, era cierta, recibió estas palabras de las Escrituras: el cántaro se quiebre junto a la fuente. Él sabía que le llegaba el día de su muerte. Y él acude a este texto de que el día pronto llegará en que el cántaro se quiebre, que no va más y se acaban todas las cosas en esta vida. Dice Juan Bunyan, habiendo entendido esto, llamó a sus amigos y les dijo: voy a la casa de mi padre, y aunque con grandes esfuerzos y dificultades he llegado hasta aquí, no me arrepiento de todas las fatigas que he tenido que experimentar para llegar a donde estoy. Mi espada la doy a aquel que me sucederá en la peregrinación, y mi valor y destreza a aquel que lo pueda hacer suyo. Las marcas y cicatrices las llevo conmigo para testimonio de que he luchado sus batallas a aquel que me ha de recompensar. Cuando el día de su partida llegó, muchos le acompañaron, dice Bunyan, hasta la orilla del río. Y mientras descendía las aguas, dijo: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Y a medida que bajaba más a lo profundo, se le oía decir: ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y así llegó a cruzar el río, mientras que al otro lado las trompetas sonaban para él. Ese es el final hermoso de un verdadero cristiano. El atravesar el río simplemente son pasar de esta vida a la otra. Y dice que él estaba contento y alegre porque sabía que el pecado iba a ser exterminado totalmente de su vida y que las trompetas estaban sonando, pero que él dice que valía la pena haber marcado esas cicatrices y haber sufrido toda esa afrenta por aquel que también las vivió, que era Cristo, y que él ahora realmente siente la satisfacción de encontrarse con su Señor. Hermanos, quien realmente es cristiano tiene el anhelo de ser como su Señor. Va a pasar por etapas difíciles. Las pruebas van a venir, son inevitables. Pero él está poniendo sus ojos en lo que está por delante. Como el Señor Jesucristo mismo dice que él sufría con gozo los padecimientos mirando lo que estaba delante. Y así deberíamos hacer nosotros, obedecer porque deseamos hacerlo, porque Dios ha puesto ese deseo, pero seguir haciendo lo que nosotros como cristianos debemos hacer, vivir como Cristo vivió. Ojalá pueda ser también nuestro fin así, ¿no? Que nunca nos olvidemos de que sin lucha no hay santidad durante la vida, ni corona de gloria al morir, hermanos. Esto no es fácil, esto no es para todo el mundo, esto es para creyentes, y la Biblia solamente describe a los creyentes como los valientes. ¿Sabe cómo llama Dios a los que terminaron en el infierno? Los cobardes, incrédulos, no heredarán el reino. Y ellos, cada uno de ellos, fueron echados al lago que arde con azufre y fuego. Los cobardes fueron los que estuvieron no a desacomodarse, sino a darle gusto a esta vida, y terminaron en un final triste. Pero aquellos que padecieron por el Señor terminaron en su presencia por la eternidad con Él. Que el Señor nos ayude, hermanos.